empieza una cita de Pascal, Blaise Pascal, uno de los científicos y hombres más geniales de la historia, y dice que aquel que duda y no investiga se torna no solo infeliz, sino también injusto. O sea, el no buscar las soluciones verdaderas a los problemas vuelve a uno injusto porque atribuye hechos a causas que son incorrectas, y la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces, nos encontramos ante los interrogantes grandes de la existencia, que son cuando miramos a los cielos el universo, y cuando vemos una célula, pues en este siglo XXI y en el siglo XX ya con la complejidad pasmosa de la célula. Bueno, ¿y qué es la ciencia? Y voy a ir muy rápido sobre esto porque ya hablo mucho mejor que yo el doctor Torres y Felipe Aizpún. Pues la ciencia es un conocimiento verdadero basado en razones sólidas. Esto es lo que se conoce por ciencia, y especialmente vamos a centrarnos en lo que son las ciencias naturales, las ciencias biológicas, las ciencias de la naturaleza, porque hay otro tipo de conocimiento en otras áreas. Y en nuestra área, los datos científicos, la ciencia, la verdad científica tiene que estar basada en la experiencia y la observación de los hechos. Experimentos de laboratorio o observación directa de los hechos y aplicando la lógica. O sea, uno ve un fenómeno o uno hace un experimento de laboratorio y después aplica la lógica que está en nuestra mente para sacar conclusiones. Y esto es como se puede llegar a la conclusión de verdad en ciencia. Por los experimentos, por la observación y por la lógica. Y la ciencia, el conocimiento sólido, tiene que seguir a la evidencia, guíe donde guíe la evidencia. Entonces, en contraposición a la ciencia seria, a lo que en medicina sería la medicina basada en la evidencia, pues está la charlatanería. Y la charlatanería es un poco de ciencia y mucha fantasía, o un poco de fantasía y mucha ciencia, pero no es conclusiones de verdad basadas solo en la experimentación, en la observación y en la lógica, sino que es con fantasía, con posibilidades que no han podido ser demostradas. Bien, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo que intenta englobar una serie de hechos para ayudarnos a investigar cosas en el futuro. Y la definición de Kuhn es: los logros científicos generan modelos que durante un periodo más o menos largo y de modo más o menos explícito orientan al desarrollo posterior de las investigaciones, exclusivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas planteados por estas. Entonces, en la historia de la ciencia ha habido paradigmas, ha habido modelos, ha habido teorías que han resultado fallidas. Cuando se supo más, hubo que abandonar esos modelos, esos paradigmas, esas teorías. Una es el geocentrismo. Hasta no hace mucho, durante muchos siglos, la humanidad pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra, incluso que el universo giraba alrededor de la Tierra. Hoy sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, que es el heliocentrismo, no el geocentrismo. La teoría del flogisto, pues se pensaba que la combustión se producía porque había esta materia, el flogisto, que cuando se iba de una sustancia, pues originaba la combustión. Hoy sabemos que no es así. Y otra cosa muy importante es la generación espontánea. Durante siglos se creía que la vida aparecía por sí misma. Es decir, que uno dejaba carne podrida o dejaba un caldo y de ahí pues empezaban a aparecer insectos o incluso ratas de forma natural. O sea que las ratas o los insectos, las moscas, salían de forma natural, espontánea, de la carne en putrefacción. O la teoría del éter en cuanto a esta sustancia que rellenaría el universo. Son paradigmas fallidos que han tenido que ser abandonados. ¿Qué es la biología? Pues es la ciencia que estudia las estructuras de los seres vivos y sus procesos vitales. ¿Y qué es la vida? Bueno, pues la vida hay muchas definiciones, pero una que me gusta es que es un sistema autónomo que nace, crece, metaboliza, responde a estímulos y muere, y que se replica. Entonces los virus no serían considerados vida. Bien, cuando nos preguntamos, la pregunta que todo ser humano debe hacerse: ¿por qué existe la vida? ¿Por qué existen los pájaros, las plantas, los peces y por qué existo yo? Pues la respuesta que nos dan es por la evolución. Sabemos que estamos aquí porque ha habido una evolución lenta, progresiva de las especies, desde las más sencillas hasta las más complejas. Pero esto que parecía
totalmente establecido y que, como decía yo en conferenciante, pues muchos profesores de universidad, de instituto, han hecho sus carreras, sus doctorados y tienen sus sueldos basados en la explicación de que la vida proviene de la teoría de la evolución, de una evolución lenta y progresiva de la materia, pues ha estado siendo puesta en tela de juicio sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. No es algo nuevo la crítica a la teoría de la evolución. Entonces, de todos es conocido el Richard Dawkins, que es uno de los grandes adalides del evolucionismo, y para él la biología es el estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas con un propósito, pero no, es una ilusión, no hay ningún diseñador, todo es fruto de la casualidad y del tiempo, es una ilusión. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de esta progresión lenta de la vida? Pues las mutaciones que irían ocurriendo en los seres vivos y la selección natural que iría seleccionando aquellas mutaciones como una rejilla, aquellas mutaciones supuestamente positivas que proveerían de unos órganos o unas funciones mejoradas que posibilitarían a ese ser adaptarse mejor al medio, y este habría sido el mecanismo de la evolución de las especies. Pequeñas mutaciones que se fueron añadiendo y que fueron mejorando las funciones, los órganos, y fueron creando animales nuevos cada vez más complejos. La vida habría empezado en un océano primitivo, en la falda de un volcán, unas moléculas se juntan y tal, se forma la primera célula muy simple, una ameba, el pez, los peces pasan en la tierra, los anfibios, los reptiles, de los reptiles salen las aves, los mamíferos y por fin nosotros. ¿Por qué? Por mutaciones. Y así, de forma muy esquemática, el darwinismo y el evolucionismo en general propondría una descendencia común, las mutaciones, y como las mutaciones al azar, porque no habría habido ninguna intervención de nada, simplemente cambios en el material genético que habrían ido ocurriendo por casualidad, y el origen de la vida por un proceso natural. Estos son los postulados básicos, algunos ya dentro del mundo evolucionista están siendo cuestionados desde hace tiempo. Pero entonces, descendencia común, o sea, todos vendríamos de la aparición casual de una primera célula muy simple, las mutaciones habrían ido creando cambios que habrían ido mejorando la especie y todos tendríamos, todos seríamos el resultado de un proceso puramente natural, no intervención de nadie externo, sino simplemente algo que ocurre por las leyes de la física y de la química sin más. Esto es lo que se llama el naturalismo. Y como veremos después, el naturalismo es simplemente un posicionamiento a priorístico. No es que lo que se puede estudiar del mundo biológico afirme o demuestre que todo ha sido por casualidad, sino que esto es un prejuicio. O sea, todo tenemos que intentar explicarlo de forma natural. Pero esto es un posicionamiento filosófico a priorístico, no es una conclusión que se saca del estudio de la naturaleza. Bien, pero estos postulados no es el diseño inteligente quien empezó a criticarlos, sino que ya en los años 60 un gran zoólogo y biólogo francés, Pierre Grasset, atacó algunas de las ideas centrales del neodarwinismo, y ayer preguntaba a alguien cuál es la diferencia entre el darwinismo y el neodarwinismo. Pues que los pequeños pasos que Darwin propuso sin tener idea de cómo podrían ocurrir, porque no tenían idea de lo que había en la célula, pues en los años 30, 40 del siglo XX, ya sabiendo algo de genética, pues se estableció lo que es la teoría sintética o el neodarwinismo. O sea que esos cambios habrían ocurrido a nivel del material genético, de los genes. Esas mutaciones que habrían ido mejorando las especies se habrían ocurrido en el material genético, y la selección natural habría sido el filtro para seleccionar aquellas positivas. Hubo otro personaje en los años 60 muy interesante, Schutzenberger, un francés, doctor en medicina, doctor en matemáticas, y una persona realmente que se salía de los esquemas, y es uno de los mentores de David Berlinski. Si alguien tiene tiempo, pues que lea los artículos de Berlinski, que es un judío agnóstico y socarrón, pero brutalmente crítico con el evolucionismo, con los mecanismos supuestos del evolucionismo. Y Schutzenberger y otros matemáticos en el año 66 tuvieron una reunión en los Estados Unidos y
empezaron a darse cuenta de que simplemente las mutaciones al azar y la selección natural no podían ser el mecanismo por el cual las especies habrían cambiado en esta mejoría progresiva que proponía el darwinismo. Entonces, basados en un hecho muy simple, observable, que es que las mutaciones que se conocían y se conocen no producen resultados positivos en las especies, producen resultados negativos, y luego vamos a ver un poquitín más de esto. Hubo otro hecho significativo en el año 81 con Colin Patterson, que era el director del Museo Británico de Historia Natural, y estaba dando una conferencia en Nueva York ante paleontólogos, él era paleontólogo, y en un momento de la conferencia dijo: señores, ¿puede alguno de ustedes decirme algo de la evolución que sea verdad, que esté absolutamente demostrado? Claro, hubo un silencio absoluto. Luego pues todo intentó él, para poder seguir con su carrera profesional, pues tuvo que desdecirse, decir que las cosas habían salido de contexto, pero esta es la verdad. Llevo toda mi vida estudiando la paleontología y no encuentro los seres intermedios. ¿Hay algo que sea verdad, que esté de forma pues inapelable demostrado en la evolución? No. Hubo otro hecho muy importante en el año 86 en cuanto a esta crítica de la teoría darwinista, que fue el libro de Michael Denton. Michael Denton es un bioquímico, no sé si habrá fallecido ya, pero hasta ahora no lo sabía, australiano, agnóstico, simplemente que tuvo el valor de escribir un libro que fue Evolution, la evolución, una teoría en crisis. La evolución, una teoría en crisis, en el año 86. Y este libro causó un poco de revuelo, pero como siempre ocurre en todo esto, pues intentan taparse las cosas. Pero la conclusión es que, en último término, la teoría darwinista de la evolución no es ni más ni menos que el gran mito cosmogónico del siglo XX. Y me remito a esto porque estamos pensando, ¿por qué surge la teoría del diseño inteligente? Pues porque lo que hay, las explicaciones supuestas que el darwinismo y la evolución general pretenden dar, no son sólidas, no son científicamente sostenibles en la medida en que vamos conociendo más de cómo es la célula, cómo es la vida, cuáles son los entresijos de la vida y su complejidad. Y después de este libro, pues ya en el año 96 y antes el profesor Philip Johnson empezaron a publicar, y se han publicado multitud de libros sobre este tema. Vigil, Johnson, Platinga, Lenos, Decker, Meyer, Eberlin, Dembski, Aizpún, en España, que han criticado, que algunos criticado y otros mostrando una alternativa, que es el diseño inteligente. Pero ¿por qué no es verosímil? ¿Por qué no puede seguir manteniendo, por qué no debe seguir manteniéndose una perspectiva evolucionista, naturalista de la vida? Pues no voy a meterme en el mundo de los fósiles, que no muestran los seres intermedios, ni en el mundo de las dataciones radiométricas, que también son absolutamente no fiables, etcétera. Vamos a centrarnos en cuanto a lo que es lo que me atañe un poco más, y sé un poquito más de ello, que es en cuanto a la vida celular, a la vida al mundo celular. Y entonces la teoría de la evolución no tiene ni el darwinismo ni otras teorías alternativas evolutivas que están surgiendo una respuesta congruente, sólida científicamente, ni para el origen de la vida, ni para la diversidad de la vida, por qué existe tal multitud de especies y cuál es el origen o el mecanismo de tantas especies diferentes en flores, en plantas, en peces, en pájaros, y en cuanto a la complejidad de la vida, el origen y la supuesta evolución de las complejísimas máquinas moleculares intracelulares. El evolucionismo no tiene respuesta ni al origen de la vida, ni a la diversidad de la vida, ni a la complejidad de la vida. Y vamos a ver esto un poquito más en profundidad. Y aquí, en cuanto al origen de la vida, voy a ir muy por encima, porque después la doctora Ana María Garzón tiene una conferencia muy buena sobre ello. Yo recuerdo, y siempre lo digo, que en el primer año de medicina, nuestro profesor de bioquímica nos dijo: bueno, señores, ya saben ustedes que se ha conseguido crear vida en laboratorio. Y claro, con 18 años, pues será así, ¿no? Nada más lejos de la verdad. Lo que sí ocurrió fue un hecho realmente importante,
realmente importante. Y es que Stanley Miller, que era un joven de 23 años, recién licenciado, trabajando con Urey, pues en todo este intento de buscar pues, escenarios plausibles para el origen espontáneo de la vida, hizo un experimento. Hay 20 aminoácidos, y luego lo vamos a ver también, para que haya vida, para lo que se considera vida, tiene que haber, en un símil de ordenadores, tiene que haber un hardware, que son las proteínas, y un software, que es los ácidos nucleicos, que tienen la información. Bueno, pues en las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos funcionantes para las proteínas de los seres vivos, que son levógiros, pero en cualquier caso, Miller, mezclando unas sustancias no biológicas, agua, amoníaco, metano, hidrógeno, haciendo saltar una chispa, consiguió que se formasen algunos aminoácidos. Algunos aminoácidos totalmente no encadenados, no teniendo ninguna secuencia funcionante, y además que tenían que sacarlo rápidamente porque si no se descomponían en el medio acuoso, o sea, tenía que aislarlos. Entonces, hubo en principio pues un gran optimismo, esto es un camino que nos puede llevar a unos grandes descubrimientos, pero ahí se quedó la cosa. En los años 60, los proteinoides de Fox, que eran unos amasijos de aminoácidos, pero absolutamente no funcionantes, no proteínas, sino amasijos informes de aminoácidos. Y ahí se ha quedado. Nunca se ha conseguido formar una proteína funcionante de forma natural, mezclando productos no biológicos. Entonces, esto vamos a pasarlo. Como decía antes, y la vida tiene dos componentes básicos, que es la información, que está contenida en el ADN, en el ARN, y la estructura, lo sólido, lo que funciona, que son las diversas proteínas, que no solo tienen que estar en el encadenamiento perfecto, en el orden perfecto, en las que la alteración del orden de uno solo de los aminoácidos la puede hacer totalmente inútil, porque además su estructura terciaria, que es su doblaje sobre sí mismos, el plegado, es lo que les permite funcionar. Y un aminoácido fuera de sitio hace una proteína no funcionante, incluso puede hacer que un ser no pueda vivir, si es una proteína absolutamente necesaria para la vida. En cuanto a la generación espontánea, porque realmente, si fuese cierto lo que pretenden los que pretenden que la vida se puede formar en laboratorio, sería un retorno a la generación espontánea. Y la generación espontánea está absolutamente demostrado que es irreal. No se forma espontáneamente la vida. La vida proviene de la vida. Entonces, en cuanto al origen de la vida, y no me meto más por la doctora Garzón, no hay posibilidad de polimerización. Polimerización es el encadenamiento de los aminoácidos en un medio acuoso y caliente. No posibilidad matemática de un orden funcionante, de que los aminoácidos estén en el orden correcto para poder formar una proteína que tenga funcionalidad. No posibilidad de formación espontánea de cadenas de nucleótidos en el orden adecuado. Y no presencia de enzimas activadoras. Es decir, para que se formen proteínas, el ADN tiene que soltar cadenas de ARN que son que se forman porque hay otras proteínas que estimulan al ADN para que esto ocurra. Es decir, tiene que haber proteínas para que los ácidos nucleicos transmitan la información para formar otras proteínas. Pero es que estas proteínas enzimas están a su vez codificadas en el ADN. Entonces, es un círculo vicioso que no tiene solución. Tendrían que haber aparecido a la vez las cadenas perfectamente funcionantes de ácidos nucleicos, el ADN, y las proteínas que lo activan, que son las enzimas que a su vez están codificadas en el ADN. No tiene solución. Y lo que se pretendió en unos momentos, que es pensar, bueno, pues a lo mejor simplemente unas pequeñas cadenas de ARN con actividad enzimática podrían ser la respuesta, pues ahí se quedó. El mundo del ARN es un mundo fantasioso. Y además, para que se formen las proteínas hacen falta los ribosomas, que es otra máquina intracelular, que a su vez está formada por ARN y por proteínas. Entonces, los conocimientos actuales de bioquímica es imposible que pueda explicarse un origen natural sin intervención de ninguna inteligencia de la vida.
Y Noam Laab, un científico israelí, hace ya más de 20 años, dijo: la alarmante cantidad de especulaciones, modelos, teorías y controversias en relación con cada aspecto del origen de la vida parece indicar que está una disciplina científica en una situación casi imposible. Entonces, segundo punto, la diversidad de la vida. Hay multitud de seres. Si vemos a nuestro alrededor, salimos al jardín y vemos insectos, vemos plantas, vemos flores, vemos hierba, vemos perros, vemos gatos, vemos personas. Hay multitud. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues Darwin mostró el árbol de la vida, una célula muy sencilla, ni siquiera con un núcleo, y de ahí provendríamos todos. Mecanismo, las mutaciones genéticas. Pequeños cambios en el material genético de los seres más simples irían añadiéndose y generando seres cada vez más complejos y mejorados, mejor adaptados. Y al final nosotros, provisionalmente. Pero, ¿cuál es la realidad de las mutaciones genéticas? La realidad es que son dañinas. Las mutaciones, en el mejor de los casos, si afectan a la formación de proteínas que no son vitales, pues no producen nada, pero normalmente producen enfermedad o muerte. Y aquí en la diapositiva se ve a la izquierda, abajo, una retina normal y arriba una retina con una retinosis pigmentaria. Una retina degenerada porque ha habido una mutación genética y hace que la persona o vea muy mal o sea ciega. Aquí se ve un niño normal y se ve un niño con mutaciones genéticas. Una mutación genética no produce un super niño. Aquí se ve una vaca normal en la derecha y abajo, y arriba se ve una vaca con mutaciones genéticas, con unas patas que le salen del cuello. En los años 70, 80, se trabajó con las moscas del vinagre intentando, las abrasaron a sustancias mutagénicas, con radiaciones, con productos químicos, etcétera, a ver qué pasaba produciendo mutaciones genéticas, porque se reproducen mucho y entonces podían ser un buen campo de estudio de qué pasaba con las mutaciones. Bueno, pues por supuesto nunca se convirtió una mosca ni en una mariposa, ni en un gorrión, ni en un escarabajo. Siguieron siendo moscas, pero moscas defectuosas, o sin alas, o con las alas retorcidas, o saliéndole patas en la cabeza, etc. Las mutaciones genéticas como supuesto mecanismo de transformación de las especies no puede seguir manteniéndose. Las mutaciones no son la explicación para producir seres, para producir funciones u órganos mejorados. Entonces, los cambios de especie, entre interrogantes, y aquí pues los paleontólogos tienen mucho que decir, los que son realmente honestos, porque tampoco en el registro fósil se encuentran estos seres intermedios, que supuestamente tendría que haber a millones, pero este cambio de especie supuesto no puede ser mediante mutaciones y no se tiene a día de hoy ni idea de qué mecanismo pudo haber producido el supuesto cambio de especies que propone el evolucionismo. Entonces aquí una ameba, un pez, el pez daría lugar a los anfibios a los reptiles, y de los reptiles pues salía un colibrí y saldrían los mamíferos y al final nosotros. Bueno, esto es un mundo, el pretender que unos provenimos de otros no pasa en este momento de ser una fantasía. Esto es, porque claro, uno dice, no, es que las aves provienen de los reptiles, pero los reptiles están cubiertos de unas escamas de queratina. La queratina es algo simplón comparado con la complejidad tremenda de lo que es una pluma. Un día que alguien coja una pluma con las diferentes partes de la pluma. Bueno, pues todos esos cambios de pasar de una escama de queratina a pasar a una pluma compleja tendrían que haber ocurrido a nivel genético. O sea, la estructura de las plumas está codificada en el material genético de los pájaros y tendría que haber significado un incremento tremendo en información genética que pasase de los reptiles a las aves para que las escamas se convirtiesen en plumas. Esto, por supuesto, no se ha demostrado ni se tiene ni idea de cómo pudo haber habido este incremento de información genética funcionante para dar respuesta a este incremento en complejidad de las transformaciones de las especies. Y otra cosa realmente, porque poco se pregunta, bueno, ¿y por qué la diferenciación sexual? ¿Por qué tiene que haber perros machos y hembras?
Es decir, ¿por qué tuvo que haber una diferenciación sexual? ¿Qué es lo que condicionó que hubiese unos cambios en unos genes para que después surgiesen los machos y las hembras? Y el punto último de esta diapositiva es que no existen las mutaciones positivas, es decir, que produzcan órganos o funciones mejorados. Son una entelequia. Se puede hablar, bueno, algunas mutaciones son positivas. ¿Cuáles? No existen mutaciones positivas. Y lo que se pretende que las bacterias son inteligentes y entonces la resistencia a antibióticos pues sería un ejemplo de mutaciones que ocurrirían y que serían beneficiosas, pues no es un buen ejemplo. Primero porque una bacteria se hace resistente a un antibiótico, pero no cambia en otra especie de bacteria. Sigue siendo la misma bacteria. Y los mecanismos por los que es resistente a los antibióticos, fundamentalmente es o porque hay una alteración en los receptores, o sea, serían bacterias patológicas en un sentido y sobrevivirían aquellas que son imperfectas, que tienen receptores de pared imperfectos, o porque son capaces de expulsar el antibiótico, pero en ningún caso la resistencia a los antibióticos puede ser un ejemplo de mutaciones positivas que podrían haber generado un cambio de especie. Y el tercer punto es que el evolucionismo, y aquí también van a entrar mucho más después y en más profundidad otros conferenciantes, no tiene una respuesta a la complejidad de la vida. Y claro, en el siglo XIX, incluso hasta bien avanzado el siglo XX, no se tenía mucha idea de cuán compleja es la vida intracelular. Y un ejemplo paradigmático de la complejidad de la vida es el cilio, esos pelillos que permiten que las bacterias se muevan, o que nosotros tenemos, por ejemplo, también en el aparato respiratorio para poder ir expulsando hacia arriba las secreciones. Bueno, pues el cilio bacteriano es increíblemente complejo y es un motor que tiene toda la estructura de un motor, que tiene también una fuente de energía que le da la energía para que pueda moverse. Es algo con una complejidad tremenda. Y la falta de alguno de esas partes harían que el motor no funcionase. Es decir, todas las partes del motor tienen que estar ahí desde el principio para que el motor funcione. No hay una explicación pasito a pasito para que el motor funcione. Si no tiene el anillo del centro, no funciona. Si no hay los vástagos y la propia estructura del cilio no funciona, tiene que estar todo desde el principio para que sea funcionante. El cilio bacteriano es simplemente un ejemplo. La célula está llena de máquinas intracelulares para las diferentes funciones. La célula está llena de máquinas intracelulares para las diferentes funciones. Y aquí voy a ir muy rápido sobre la retina, por ejemplo, que es algo en lo que trabajo cada día. Bueno, la retina es una estructura tremendamente compleja, está formada por 10 capas de células, como si fuese un sándwich de 10 capas, y que para su protección, la parte más noble de la retina, que son las células fotorreceptoras, están en la parte inferior, que son porque las demás partes, entre otras cosas, actúan como filtro, como protector para los rayos ultravioleta. Entonces, los conos y los bastones son los que hacen la transformación de la energía lumínica de un fotón, lo transforman en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica pasa al cerebro y la secuencia de esas señales eléctricas que manda la retina no manda imágenes fotográficas, la retina simplemente manda señales eléctricas. Y en el cerebro occipital hay una transducción, una interpretación de esas señales que son convertidas en imágenes en nuestro cerebro. Pero para que haya esa transformación de energía lumínica de un fotón de luz, tiene que haber un encadenamiento de activaciones moleculares dentro del fotorreceptor que transforma la energía lumínica en energía eléctrica. Entonces, cuando el fotón actúa sobre una molécula que es el 11-cis retinal, se transforma en intrarretinal, que activa la rodopsina, se transforma en metarrodoxina, se activa la fosfodiesterasa corta el GMP cíclico y al final se abre un poro de la pared del fotorreceptor y la diferencia de potencial entre los iones extracelulares y los intracelulares genera una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica es lo que se pasa al cerebro. Aquí está en un esquema. Es decir, al final del proceso,
es que hay una señal eléctrica que es lo que el cerebro después interpreta. Pero si no están todas esas moléculas que se activan una a otra hasta que al final la última abre la pared, no se produce la transformación de energía lumínica en energía eléctrica y no habría visión. Y no hay una explicación evolucionista paso a paso para explicar la aparición de la visión. Bien, y entonces aquí también voy a pasar muy rápido sobre ello. Es fundamental el estudio de Michael Behe, del que se ha hablado mucho, que bioquímico escribió en los años 96 La caja negra de Darwin. Y es que estaba respondiendo a un desafío que planteó Darwin. En su libro El origen de las especies por selección natural dice, si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no pudo haber sido formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. Y Behe aceptó este reto y mostró alguno de esos órganos complejos, órganos en este caso intracelulares, porque Darwin no sabía de ningún órgano intracelular, pero incluso a nivel intracelular, la complejidad pasmosa de las máquinas no pueden explicarse paso a paso. Y como siempre, el ejemplo de la ratonera, ¿no? O sea, que o están todas las partes juntas o esa máquina no caza ratones. Si es una máquina absolutamente simple y si está solo la plataforma de madera, el ratón no se muere porque tropieza y se cae. Y si está el muelle solo, pues el ratón tampoco se muere. Tiene que estar todo en su sitio desde el principio para que la ratonera funcione. Y Michael Behe decía que, lo digo que algo es irreductiblemente complejo, me refiero simplemente a un sistema compuesto de varias partes interactivas, bien ajustadas, que contribuyen a la función básica, en la que la eliminación de cualquiera de las partes lleva al sistema a no funcionar. Y ayer se habló mucho de esto y no voy a ir más sobre ello. Y la célula está llena de sistemas irreductiblemente complejos. Ante este desafío, el mundo evolucionista ha intentado buscar otras alternativas. Kaufman con la autoorganización, o sea que la materia tendría esta capacidad de autoorganizarse. El creacionismo, muy digno, pues es otra posible alternativa. El neolamarquismo con Lynn Margulis y otros que, bueno, pues pretenden otra vez la herencia de los caracteres heredados o simplemente que otras bacterias y tal, pues añadirían su material genético para ir creando nuevas especies. Y el diseño inteligente. Entonces, y esto es otra de las alternativas, que es la organización de la forma organísmica, porque una de las grandes interrogantes es ¿por qué hay formas corporales diferentes? Entonces, pero la mejor, la que concuerda más con los conocimientos actuales y con lo que más se va conociendo sobre el interior de la célula, es el diseño inteligente. ¿Y qué es un diseño? Pues es organización de partes con un propósito. En la vida hay, en el interior de la vida, en el interior de las células, hay montones de máquinas que están organizadas con un propósito. Y aquí pues, está un motor y aquí está una chatarrería. No hay lógica, menos lógica científica, que permita pensar que la chatarra por sí misma va a dar lugar a un motor organizado. Y en cuanto al código genético, el código genético es un código. Es un código. No es el único código. Tenemos el código de los ordenadores formado por ceros y unos que tienen información y cada diferente conformación de ceros y unos corresponde a números o a letras diferentes. Está el código Morse de puntos y rayas, está el código Braille para los ciegos con puntos y vacíos. Y los códigos son sistemas organizados por seres inteligentes para comunicar información. Los códigos comunican información. El código Morse comunica información, alguien la transmite y alguien la entiende. El código de los Braille transmite información, alguien la escribe con puntos sobresalientes y vacíos y alguien la entiende. Y el código genético tiene información. El ADN es un compendio de información. Y en el ADN humano en particular, esa información absolutamente grandiosa tiene como 3.000 millones de nucleótidos, letras, que es el equivalente a una biblioteca, y esto siempre lo cuento, que es el equivalente a la información contenida en una biblioteca con unos 1.200 volúmenes del grosor del Quijote. Es una cantidad de información abrumadora.
La información es crucial en la biología. ¿Y cuál es el origen de la información? Siempre es una inteligencia. Siempre la causa de la aparición de información es una inteligencia intentando comunicar algo. Y la complejidad de la vida muestra evidencias de diseño, de designio y de inteligencia. Y no hay ninguna muestra de que el azar y el tiempo, de que la casualidad y el tiempo puedan haber dado lugar ni al origen de la vida, ni a la diversidad de la vida, ni a la complejidad de la vida. Y aquí hay un factor importante que es el tiempo. El tiempo, que es absolutamente necesario desde una perspectiva evolucionista, porque estos cambios tendrían que haber sido lentísimos, el tiempo lo que hace es añadir entropía a los sistemas. Y me explico. La entropía es la segunda ley de la termodinámica que se puede definir de varias formas, pero una es que todo tiende al desorden, todo tiende a desordenarse. Es decir, de forma natural, de forma sin intervención de ninguna inteligencia, cualquier sistema que haya sido ordenado, cualquier sistema complejo, a lo que tiende es a desordenarse, a disminuir su complejidad. Y siempre pongo el ejemplo de que si uno deja un coche pequeño y viejo en la calle, no se encuentra al cabo de 10 años con un BMW último modelo. Si uno deja un chalet abandonado, pues en 20 años no se encuentra con un palacio, sino que se encuentra con una ruina. Bueno, y esto es una realidad absolutamente inescapable. El tiempo contribuye a la desorganización de los sistemas organizados y la entropía aumenta con el tiempo en cualquier sistema que se haya organizado. Es decir, el tiempo no podría contribuir a que mejorasen las cosas. Y el diseño inteligente es una teoría científica porque empieza con los datos, máquinas complejas intracelulares, la información en el ADN, etcétera, usa la lógica habitual de las ciencias, la inducción, es un argumento científico y está justificado racionalmente. No es algo místico. Y tiene que haber un nuevo paradigma en biología, un nuevo corsé donde integrar todos los descubrimientos que se van haciendo. Los descubrimientos que se van haciendo especialmente en bioquímica, en proteómica, en genética, no pueden ser integrados dentro de un paradigma evolutivo. Tiene que haber otro paradigma y es mucho más adecuado para explicar lo que existe y lo que se está descubriendo el paradigma del diseño inteligente, que ha habido un diseño en la vida y ese diseño lo ha hecho un ser inteligente. Y hasta aquí llega la teoría. Entonces, no sé si tengo tiempo. Hay una película que me gustaría mostrar, al menos una parte, que es una película de la Universidad de Harvard del año 2006. No sé si, bueno, voy a poner al menos unos minutos de ella, porque es una animación, pero es una animación magníficamente hecha y que es una muestra de la complejidad abrumadora que ocurre dentro de la vida de las células. Y la película es básicamente lo que hace un leucocito, una célula de defensa. Y el leucocito va circulando por los capilares, juntamente con todos los glóbulos rojos y todas las proteínas que van circulando por los vasos sanguíneos, y va en contacto con las células endoteliales buscando sitios donde pueda actuar, donde pueda haber una infección, donde pueda ser de ayuda. Y así empieza la película. Y voy a mostrar simplemente un poco. Pero este es el contexto.
Bueno, no sé. No sé si se me escucha, pero esto es algo fascinante. Es la proteína llamada quinesina, que es una proteína de transporte intracelular que transporta vesículas que esa célula ha formado. Las mitocondrias son las que aportan la energía para las diferentes funciones celulares. Bien. La interacción del leucocito con los receptores de la pared de las células endoteliales le dice dónde hay inflamación y el leucocito se mete para llevar adelante su función. Para terminar, quiero decir que hace años escuchaba el profesor Giertich, decía, mira, se han establecido el proyecto SETI, que tiene esas pantallas gigantescas intentando escuchar, ver alguna señal cósmica que tenga alguna secuencia de señales que nos diga que algunos seres extraterrestres, alguna inteligencia extraterrestre, que es lo que significa SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, pues que están intentando comunicarse con nosotros. Es decir, queremos saber si hay alguna inteligencia más allá de la Tierra. Y tenemos esta inversión brutal en receptores, todo eso. Y decía, mira, es que no hay más que ver al interior de la célula para ver una inteligencia brutal, una cantidad de información que muestra inteligencia sin parangón. Pues nada más, el diseño inteligente tiene que ser el nuevo paradigma en biología. No sé si se me escucha. Sí, lo escuchamos, profesor. Bueno, profesor, no,
doctor en todo caso, pero ya no tengo más que decir. Perfecto. Un minuto. Sí. Profesor Antonio, o doctor Antonio, muchas gracias por su presentación, fue muy instructiva. Yo estoy aquí en lugar de Ana María, porque ella está se poniendo para la próxima presentación. Es la suya. Sí, entonces yo voy a pasar la palabra a... estamos preparando las preguntas que hacen llegado por el Q&A y Kesia está entrando para ayudarnos a hablar. Hola, Kesia. Hola. Hola, hola a todos. Buenos días. Hola, doctor Antonio. Gracias por su presentación increíble. Realmente un nuevo paradigma se necesita, ¿no? Hay mucho que se ha descubierto y realmente necesitamos que se renueve esto. Muchas gracias por toda su presentación y las explicaciones. Saulo, ¿podemos seguir entonces con las preguntas? Sí, sí. La primera pregunta es en la pantalla. Tenemos la primera pregunta en la pantalla. Profesor Martínez, ¿por qué a pesar de la experiencia de Miller, se considera una experiencia fallida, todavía se sigue enseñando en las escuelas académicas como una experiencia exitosa? ¿Cómo desafiar esta enseñanza en la aula? Perdón, no entendí. ¿Puedes repetir en el final de la pregunta? ¿Cómo desafiar? ¿Cómo desafiar? ¿Cómo desafiar? Esto. Vamos a ver, ¿por qué se sigue enseñando? Pues eso habría que preguntárselo a los que lo siguen enseñando. Vamos a ver, el experimento de Miller realmente es creativo. Miller es una persona, porque se murió hace poco, una persona muy inteligente, ¿no? Entonces tiene ese mérito. Pero ahí se ha quedado la cosa. Entonces, como algo, pues un ejemplo de la creatividad humana o de la inteligencia humana, pues está muy bien. Ahora, un ejemplo de cómo pudo haberse creado la vida con toda su complejidad espontáneamente, pues no. Ahora, pues sí es un ejemplo de alguien perseverante y ya digo, era realmente un genio porque tenía 23 años en el 53 cuando hizo su experimento. ¿Y cómo se puede desafiar? Pues diciendo, vamos a ver, ¿y qué pasó después de eso? ¿No? Y la realidad es que de los 20 aminoácidos funcionantes y necesarios para formar proteínas, solo se forman unos pocos y nunca se consiguió formar de forma espontánea una cadena funcionante. Bueno, es como decir, mira, se ha conseguido espontáneamente crear un ladrillo para la construcción. Bueno, pues la diferencia es, hemos conseguido un ladrillo, ¿eso significa que se puede crear un edificio por sí mismo? Esa es la comparación. Más preguntas, Kesia. Está Increíble, sí. Muchas gracias por la comparación. Sí, la siguiente pregunta nos dice, ¿los biólogos creen que el ojo puede haber evolucionado de forma independiente, muchas, tal vez centenas de veces, en al menos 6 de los 37 filos? Los evolucionistas apuntan esto como una evidencia de evolución convergente. ¿Cómo esto puede ser interpretado por el DI? Bueno, es que no hay ninguna evidencia de que el ojo haya evolucionado nunca. Primero, no hay ninguna evidencia de que haya habido nunca una evolución de las especies. El registro fósil no la demuestra, no la muestra, estos seres intermedios. No se conoce un mecanismo que hubiese propiciado esta transformación del ojo de más sencillo a más complejo. Entonces, el pensar que los ojos evolucionaron es simplemente pues una hipótesis que no tiene ninguna demostración. Simplemente pues una idea, pero que no tiene un sustento ni en la experimentación ni en la observación. Entonces, no hay ninguna evidencia de que los ojos hayan evolucionado nunca. Muy bien, muy bien. La próxima y última pregunta es, en el campo
de la biología, los que somos teístas por lo general, encontramos persecución y burla. Ocurre lo mismo en el campo de la medicina. Su abandono del darwinismo le ha traído consecuencias negativas. Bueno, profesionalmente no, porque afortunadamente no estoy en el mundo académico ahora, estuve durante un tiempo, pero ahora no me gano la vida en el mundo académico, pero sí me han dado muchos portazos en las narices intentando organizar cosas. Pero profesionalmente, al menos directamente, me imagino que por detrás se reirá mucha gente de mí, pero al menos directamente no se han reído. Profesionalmente, que yo sepa, no me ha traído malas consecuencias. Pero el intento de introducirlo en el mundo académico sí. Sí, se ha encontrado muchísima resistencia, muchísima cerrazón mental, pero afortunadamente no vivo de ello. Puedo permitirme la libertad de decir lo que creo que es la verdad. A Dios que no ha sido perseguido, ¿sí? Bueno, que yo sepa al menos. Increíble, Muy muchas gracias doctor por su presentación, gracias realmente por cada explicación muy detallada. ¿Le gustaría decir algunas últimas palabras a nuestro público antes que nos vayamos y después regresemos? Bueno, pues sí, vamos a ver, el diseño inteligente es una buena noticia para muchos y una muy mala noticia para otros. Es una buena noticia para aquellos a los que pensar en el absurdo de que la vida todo proceda del azar, pues les puede crear angustia, ¿no? Hay una inteligencia detrás de la vida. Y es una mala noticia para todos aquellos que tienen su vida profesional o su campo de conocimiento basado en presupuestos evolucionistas, ¿no? La psicología evolutiva, la filosofía evolutiva, la teología evolucionista, porque es mala teología, mala filosofía, mala psicología. Están edificando o han edificado sus vidas sobre arenas movedizas. No, el evolucionismo no puede sustentar todo su cosmovisión, ¿no? Y para muchos su medio de vida, ¿no? O sea que mala noticia para ellos. Sí, muchas gracias, señor Antonio. Tus últimas palabras me han lembrado mucho de las mismas palabras del doctor Eberly. La mala teología, la mala filosofía. La mala psicología. Sí. Muchas gracias. Y entonces, vamos a preparar. El doctor Eberly. Gracias, Antonio. Sensacional su charla, sí.